Va a hacer luego una pequeña pausa y luego empieza. No está hablando, ¿verdad? No. Solo una pausa de unos 5 segundos o 6 o 10 segundos nada más. A ver. Es que Ya está tomé grabando. agua. Ya está grabando. Vaya, vaya. Es que tomé agua, lo siento. Ok, ok. Se está clareando la garganta. Cabal, 6 horas aquí sentada sin tomar agua. Buenos días. En esta oportunidad, el grupo número 4 tiene el agrado de hablarles un poco acerca del impuesto a la ganancia con base a la sección 29 de NIF para pymes. Los integrantes que conformamos el grupo número 4 son Ansora López, Diego José, Peñate Martínez, Samuel Eduardo, Renderos Amaya, Roberto Alonso, Tobar Alvarenga, Vilma Lorena, Zabala Monge, Cindy Abigail. Comenzaremos hablando un poco acerca de qué es el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que están basados en ganancias fiscales, tales como las retenciones sobre dividendos que se pagan por una subsidiaria asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la entidad que informa. Para la aplicación de la sección 29, impuesto a la ganancia, se deben considerar los siguientes conceptos básicos. Activos por impuestos diferidos. Son cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros. Las diferencias temporarias, que son diferencias entre el impuesto de un activo pasivo en los estados financieros y su base legal, que la entidad espera que afectará a la ganancia cuando el importe del activo o pasivo se liquide o recupere. Diferencias temporarias deducibles. Son las diferencias que dan lugar a cantidades deducibles al terminar la ganancia o pérdida correspondiente a futuros, cuando el importe en libros del activo
sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Diferencias temporarias imponibles son las diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia o pérdida de periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Diferencias temporales. Los ingresos o gastos que se reconocen en el resultado de un periodo, pero que, de acuerdo a las leyes o regulaciones fiscales, se incluyen en el ingreso de un periodo diferente. Impuestos. Es el tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos y hechos de naturaleza jurídica o económica. Este se encuentra en el artículo 13 del Código Tributario. Impuesto a las ganancias. Son los impuestos nacionales y extranjeros basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias incluye impuestos, tales como las retenciones a los dividendos que se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto en las distribuciones de la entidad. Impuestos corrientes. El importe del impuesto por pagar recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente, periodos anteriores sobre los que se informa. Impuestos diferidos. Impuestos que se aplican a las ganancias por pagar recuperables por las ganancias o pérdidas de periodos futuros sobre los que se informa como resultado de hechos o transacciones pasadas. Tipos de diferencias temporales o desajustes. Las diferencias temporales son aquellas en las cuales en algún momento se llegará a anular la diferencia del impuesto entre la norma fiscal y la tributaria. Nunca se aplicará sobre diferencias permanentes. Estas en ningún momento llegarán a anular dicha diferencia. Entre estas diferencias temporales podemos mencionar los siguientes. Ingresos o ganancias utilizados en un ejercicio, pero considerados como ingresos tributarios en un ejercicio posterior. Por ejemplo, los activos contabilizados por servicios prestados y no facturados. Gastos o pérdidas contabilizadas en un ejercicio, pero consideradas gasto tributario en un ejercicio posterior. Ingresos o ganancias contabilizados en un periodo, pero que fueron considerados ingresos tributarios en un ejercicio anterior. Gastos o pérdidas contabilizadas en un periodo determinado que fueron considerados gasto tributario en ejercicios anteriores. Buenos días, compañeros. Continuaré con una presentación del impuesto a las ganancias. De las diferencias temporales clasificadas en el punto anterior, es que surge si el impuesto, según sea el caso, será activo o pasivo. Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales que se espere que reduzca la ganancia fiscal en el futuro. Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos anteriores. El impuesto diferido activo se origina cuando el contribuyente debe pagar un mayor monto de impuesto en el periodo actual, pero
puede recuperar en los ejercicios siguientes. Este estrechamente relacionado con las diferencias temporales deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas y los créditos no utilizados en periodos anteriores, mientras que el impuesto diferido pasivo, contrario al anterior, se origina cuando el contribuyente paga un menor impuesto, pero queda debiendo una parte de él y debe pagarlo en periodos siguientes. Es una deuda. Una entidad revisará el importe en libros netos de un activo por impuestos diferidos en cada fecha sobre la que se informa y se ajustará la corrección valorativa para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Este ajuste se reconocerá en resultados, excepto que en ajustes atribuibles a una partida de ingresos o gastos reconocida conforme a las NIF para pymes como otro resultado integral, en cuyo caso se reconocerá también en otro resultado integral. Aspectos que se deben considerar para el activo diferido. El activo en la evaluación, el importe en libros es mayor a la base fiscal. El reconocimiento pasivo por impuesto diferido. Un activo. Cuando el importe en libros es menor a la base fiscal, este se reconoce como un activo por impuesto diferido. Cuando es un pasivo y el importe en libros es mayor a la base fiscal, se reconoce un activo por impuestos diferidos. En los pasivos, cuando el importe en libros es menor a la base fiscal, se reconoce un pasivo por impuestos diferidos. Cuando no es activo ni pasivo, la base fiscal no es igual a cero, el importe de la base fiscal está disponible como deducción fiscal en el futuro y este se reconoce como un activo por impuestos diferidos. Cuando no es ni activo ni pasivo y la base fiscal no es igual a cero, el importe de la base fiscal será un resultado fiscal en el futuro y este se reconoce como un pasivo por impuestos diferidos. Conclusión. El impuesto diferido ayuda a determinar con mayor precisión la situación impositiva de una empresa y su situación económica real. La función de este es la de equilibrar los desajustes producidos entre el transcurso de la actividad contable y fiscal, como lo define la norma. Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros, como resultado de transacciones o sucesos pasados. La norma nos agrega también que se deberá reconocer un activo o pasivo por impuestos diferidos si la recuperación del importe en libros de un activo o la liquidación de un pasivo da lugar a pagos fiscales futuros mayores o menores de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales. Los impuestos diferidos surgen del hecho de que algunas operaciones afectan a un ejercicio dado en cuanto a la determinación del resultado contable y a otro ejercicio en el que respecta a la determinación de la renta imponible y del impuesto a la renta a pagar. Por tanto, el monto del impuesto y a la renta a pagar determinando para un periodo dado no es necesariamente representativo del gasto por impuesto correspondiente a las operaciones tomadas en cuenta contablemente durante dicho periodo. Bueno, compañeros, esta ha sido nuestra presentación y muchas gracias por prestar atención.